acuerdo. Chicos, todos están de acuerdo, ¿cierto? No creo que estén en desacuerdo conmigo, ¿ok? ¿Ahí estamos bien? Ya, Sí, listo. Entonces, estábamos hablando que nosotros o que ustedes, lo que están aprendiendo desde hace mucho rato en la carrera, es que ustedes aprenden que ustedes hacen procesos analíticos de medición. En esos procesos analíticos lo que hacen es obtener valores experimentales de un mensurando al cual ese mensurando se le asignan una magnitud que debe ir acompañada de una referencia, pero que en ese proceso de medición ustedes tienen unas reglas o tienen un lenguaje o tienen unas normas que son las que rigen ese proceso de medición, con el cual ese proceso de medición lo que le da es una garantía de calidad a ese mensurando que ustedes entregan. ¿Estamos de acuerdo? Eso era de lo que se trataba esta primera parte, ¿ok? ¿Es correcto? ¿Sencillo? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, iniciando el curso, volvimos a recordar, pues, qué era la medición, ¿cierto? Que es el procedimiento o aquellas operaciones que ustedes realizan siempre que van a hacer un método analítico con el fin de cuantificar y asignar una magnitud a un mensurando, y que ese procedimiento de medición siempre va ajustado a un principio de medición, que como lo habíamos aprendido desde Metrología 1, es el fenómeno físico, biológico, químico, con el cual el hombre ha logrado captar o ha logrado determinar o se ha dado cuenta que representa y con el cual se puede cuantificar ese mensurando que se basa en una base científica, es decir, que tenemos un fenómeno que es capaz de describirnos una relación con ese mensurando y que es cuantificable. En ese sentido, por ejemplo, yo les hablaba de cuando nosotros tomábamos la concentración a partir de la absorción de la luz, cuando hacemos fotocolorimetría o cuando hacemos espectrofotometría, o por ejemplo les hablaba de ese cambio de cargas que tienen un pequeño potencial que es medido por un potenciómetro o un potenciómetro de Calomel que ustedes conocen como el pH, que el aparatico traduce a una escala de referencia creada por el hombre que se llama pH. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es correcto? ¿Lo entendimos y lo recordamos? ¿Sí está claro, chicos, o no? Chicos, ¿sí me escuchan? profe, sí se le está escuchando. Perfecto, gracias, José Andrés. Entonces, ¿y es claro los conceptos? ¿Hasta aquí hay algo que ustedes crean que nos debemos de volver o aclarar más? ¿Cierto que no? Es claro. Ok. Entonces, esos principios de medición, que pueden ser muchos, que en el caso de ustedes son muy variados y lo más importante, son muy aplicados a la salud humana, al cuerpo humano, a los procesos bioquímicos de los microorganismos, los procesos bioquímicos de los microorganismos que nos infectan, que nos enferman, que nos pueden dar que nos pueden hacer reaccionar esto de una manera distinta y que afectan las reacciones bioquímicas del cuerpo, de la salud humana. Ustedes tienen unos conocimientos muy bonitos porque ustedes no solamente manejan la parte bioquímica de los microorganismos, sino que ustedes tienen que manejar la parte bioquímica de la salud de los pacientes. Entonces, en ese sentido ustedes son muy completos, porque ustedes manejan la parte bioquímica de los microorganismos, pero manejan la parte bioquímica de la persona que se ve afectada muchas veces por esos microorganismos, y no solamente eso, sino que cuantifican esos efectos, ¿ok? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos los principios de medición, que se rigen por unos fenómenos que son unas leyes o unos fenómenos físicos, químicos o biológicos, y que nos dan pie para aprender cómo se cuantificar esas variables o esos mensurandos. Entonces, todas esas mediciones que ustedes llevan a cabo, siempre lo aprendimos y lo aprendimos desde Metrología 2, todas esas mediciones tienen que regirse a un procedimiento de medición. No es solamente el método, sino el procedimiento, que es aquel método que está normalizado, que es debidamente detallado, que tiene una descripción supremamente detallada para que pueda ser reproducido, no solamente en una región, sino a nivel mundial,
y que con ese procedimiento no solamente nos comparamos con otros laboratorios o pares, laboratorios amigos o pares, sino que nos podemos comparar por medio de regiones, por medio de ciudades, por medio de países y a nivel global. Eso fue claro, ¿cierto? ¿Eso quedó claro? Muy Sí, bien, chicos. profe. Entonces, habíamos hablado que esos procedimientos de referencia o de medición, esos procedimientos de medición tienen unos métodos de referencia, unos métodos primarios con los cuales nosotros hacemos esas comparaciones. Y esas comparaciones nos dicen qué tan alejado o qué tanta calidad tiene nuestro mensurando en nuestra institución. Entonces, ese mensurando es simplemente un número o un valor de un parámetro que es al cual se le asigna una magnitud. Y yo quiero recordarles que la magnitud es simplemente el número que cuantifica ese mensurando. Y que ese mensurando debe ir no solamente cuantificado por por esa magnitud, que es un numerito, sino que debe ir acompañado por una referencia y que las magnitudes no son solamente las magnitudes de interés que nosotros cuantificamos, sino que hay otras magnitudes que también son importantes y que siempre tenemos que tener en cuenta en el momento de reproducir un método, que son las magnitudes de influencia o lo que nosotros llamamos muchas veces las condiciones ambientales que nos afectan esos procedimientos de medición y que nos hacen y que hacen que yo tenga que validar y tenga que verificar mis métodos para saber que realmente lo estoy haciendo bien y para saber que mis condiciones, que no son iguales a otras partes o otras regiones, no me están afectando tanto ese procedimiento. ¿Es claro hasta acá? ¿Es claro? Sí, profe. Entonces quiero recordarles que eso sí se lo saben ustedes de memoria y creo que en este momento no haría falta, que nosotros nunca hacemos un procedimiento de medición y tomamos una sola medida, sino que por ética, por justicia, por hacer bien mis procedimientos, llevar a cabo muy correctamente mi actuar profesional, nosotros como mínimo tenemos que medir un triplicado. Entonces, algunas veces medimos un triplicado, algunas veces somos mucho más, digamos, estrictos y medimos un sextuplicado o un quintuplicado, un cuadruplicado, pero lo mínimo que hacemos es un triplicado y cuando tenemos un triplicado, ese valor o ese mensurando que nosotros asignamos es una media, lo que nosotros conocemos como en estadística descriptiva, como una media aritmética, que es un promedio de los valores, de los tres valores, que me van a decir qué tanto error, qué tanta desviación, qué tanta variación y qué tanta incertidumbre voy a tener en ese mensurando. Entonces, nosotros siempre tomamos ese valor como una media aritmética o como un promedio de los valores, determinados con el fin de tener un criterio de asegurabilidad de ese valor que vamos a entregar. ¿Es correcto? ¿Es claro? ¿O les estoy hablando de otras cosas diferentes? En este momento, cuando nosotros tomamos una media aritmética y con esa media aritmética podemos cuantificar la precisión, podemos cuantificar otros parámetros, nosotros podemos darle unas características de desempeño a ese mensurando, que son, por ejemplo, la exactitud, la veracidad, la precisión, es decir, qué tan cercano está al valor de referencia, qué tan preciso es decir, qué tan alejado están todas las mediciones o qué tanta dispersión tienen mis datos. Entonces puedo decir qué tan preciso o impreciso es mi magnitud. Y con estos dos puedo cuantificar o puedo cualificar o puedo dar un criterio de la veracidad de ese método que yo estoy realizando en mi laboratorio. ¿Es correcto hasta aquí? ¿Es correcto hasta este momento? ¿Es claro? Muchachos. Chicos. Sí, profe. Ok, Andrea, gracias. Entonces, a esos parámetros de desempeño, como son la exactitud, como son la precisión, los podemos, cuantificar, los podemos estimar por medio de errores que son sistemáticos y aleatorios, que como ustedes ya saben, el error sistemático es aquel que nosotros
tenemos constante, que es muy difícil a veces de corregir o de determinar, y que esto, al contrario, que se puede de corregir y determinar. Y tenemos aquel error aleatorio que muchas veces puede ser un error grosero, que también si nosotros nos decidimos a optimizar bien el procedimiento, podemos corregir esto, podemos en cierta manera corregir o no corregir, sino disminuir, pero que muchas veces el error aleatorio es algo inherente de la medida y que puede ser muy pequeñito, pero siempre va a estar presente. Entonces nosotros tenemos errores sistemáticos que son los que se pueden detectar y corregir, y tenemos los errores aleatorios, que son aquellos que siempre me van a afectar en cierta medida en la magnitud y el mensurado, y que ellos dos dan un estimativo de la incertidumbre, que ustedes ya la saben medir y que la aprendieron a cuantificar en metrología 2. ¿Ok? Muy bien. Estos parámetros de... Profe, qué pena. Dime. ¿Será que me puedes repetir, porfa, lo último que dijiste del error aleatorio? Del error aleatorio, que el error aleatorio el error aleatorio es un error que depende del error. El error aleatorio puede ser un error que a veces puede ser grueso, es decir, que se nos sale de las manos, pero porque cometimos un error grueso, es decir, hicimos algo que no se debía hacer. Entonces, esos errores que son gruesos los podemos, digamos, encontrar, optimizar, nos podemos dar cuenta que lo cometimos y lo podemos eliminar o disminuir. Pero la mayoría de los errores aleatorios son aquellos errores pequeñitos que siempre me van a afectar la medida, que van a ser aleatorios porque yo no los puedo en cierta manera controlar, y que a pesar de que podamos optimizarlos y disminuirlos a lo más pequeñito que podamos, siempre van a estar acompañando en mi magnitud. ¿Es claro? Sí, profe, gracias. Ok, entonces estos dos errores, tanto el sistemático como el aleatorio, van a acompañar o van a ser criterios para la estimación de la incertidumbre que ustedes lo hicieron, lo aprendieron a estimar en metrología 2. ¿Listo? Ok, muy bien. Entonces, resulta que esos errores aleatorio y sistemático están dados por una norma que es la 2194, ¿cierto? De la norma NTC, Norma Técnica Colombiana, 2194, en el cual nos dice no solamente cómo se estiman, sino que nos dice todos los factores influyentes que se pueden tener, o todas las fuentes que pueden tener esos errores, tanto el aleatorio como el sistemático. Que siempre, desde que ustedes están en metrología 1, les están diciendo cuáles son las fuentes, cuáles son las causas y cómo nosotros podemos, y a medida que ustedes se van formando, van aprendiendo o van desarrollando habilidades con las cuales esos errores pueden ir disminuyendo y pueden ir siendo optimizados. Los dos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, este simplemente era una diapositiva en la que nosotros afinábamos o no afinábamos, sino, digamos, comprendíamos bien el concepto de la diferencia entre lo que es exactitud y lo que es precisión. ¿Es correcto? O lo que es veracidad y precisión para decir que un número o una magnitud es exacta. ¿Es claro? Sí, profe. Muy bien, chicos. Entonces, eso significa que cuando nosotros conocemos el error, podemos estimarlo y tenemos un patrón o un material de referencia. Con ese patrón de referencia nosotros podemos calibrar nuestros métodos, nuestros procedimientos, y no necesariamente significa que tengamos que tener ¿cómo se llama?, un certificado de calibración, sino que nosotros, con solamente tener un patrón de referencia, un valor, un material de referencia, nosotros podemos verificar que nuestros métodos cumplen, así no sea necesario calibrarlos. ¿Es correcto? ¿Es correcto, chicos? Profe, ¿puede repetir ese pedacito que se me cortó, por favor? Claro, con mucho gusto, Alejandra. Les decía yo que después de saber cómo nosotros cuantificamos el error sistemático y el error aleatorio, nosotros ya sabemos el error, y si tenemos los materiales de referencia, nosotros podemos calibrar, y no solamente calibrar, sino verificar, porque creo que en metrología 2 ustedes aprendieron que no todos los instrumentos se calibran, ¿cierto que sí? Solamente se deben calibrar los instrumentos que afectan la medición. Por ejemplo, ustedes no van a calibrar una nevera, ustedes mantienen, verifican las temperaturas, pero ustedes no van a calibrar una nevera. A no ser de que su procedimiento o su proceso sea vender esterilización, ustedes no tienen por qué calibrar, por ejemplo,
La autoclave. ¿Es correcto? ¿Sí lo recuerdan o no? Sino que esos procesos se verifican y se lleva un control metrológico de ellos, pero no porque yo tenga que calibrarlos, sino porque bajo un sistema de aseguramiento de la calidad, yo lo que hago es que verifico que su funcionamiento sea correcto, para que su mal funcionamiento no me vaya a afectar mis servicios o los servicios que yo vendo. ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe. Perfecto. Entonces, con esto lo que quería recordarles es que nosotros sí podemos estimar los errores, igualmente nosotros podemos calibrar o verificar y mantener la confiabilidad de los datos y en ese caso la fiabilidad de los datos que nosotros comercializamos, vendemos o como profesionales determinamos. ¿Ok? En ese caso, esa medición que ustedes hacen tiene muchos parámetros de desempeño como son la repetibilidad, la reproducibilidad, entre otras características que son medidas, chicos, que son medidas por medio de un estimativo como son la desviación estándar, el coeficiente de variación y que por medio de esos valores nosotros podemos dar un estimado de qué tan reproducible o qué tan repetible es ese método o ese procedimiento de medida. ¿Es claro, chicos? Recordamos perfectamente lo que es reproducibilidad, recordamos perfectamente qué diferencia entre reproducibilidad y repetibilidad, que lo aprendimos súper bien en Metrología 2, que lo recordamos en aseguramiento de la calidad cuando empezamos a ver empezamos y retomamos este semestre. ¿Sí lo recordamos? Sí, profe. Perfecto, muy bien, gracias. José Andrés, perfecto, gracias por responder. Entonces, eso quiere decir que después de haber conocido eso y de Metrología 2, haber aprendido a estimar la incertidumbre, que muchos de ustedes aprendieron a estimar la incertidumbre, creo que conmigo, pero muchos de ustedes no, recordábamos que la incertidumbre, que es también como ese parámetro de desempeño que me cualifica el grado de dispersión que puede tener mi valor real, es decir, nosotros obtenemos un valor y en ese grado, en ese rango de dispersiones, en el cual yo puedo realmente obtener el valor correcto o real, pero del cual nosotros nunca vamos a decir que es el que nosotros obtuvimos, sino que es con una alta confiabilidad o con con un alto valor estadístico, nosotros podemos decir que ese valor es correcto y que ese valor representa el valor real. ¿Sí lo recuerdan? ¿O no? ¿O hablen chino? Profe, ¿podría repetir eso si suena mal? Claro, con mucho gusto, José Andrés. Ya habíamos dejado claro que sí recordábamos lo que era la repetibilidad y la reproducibilidad, ¿cierto que sí? ¿Es correcto? Correcto. Sí. Muy bien. Y habíamos dicho que de la reproducibilidad y la repetibilidad nos daban ese grado de dispersión que tenía mis datos y con los cuales yo podía decir qué tan preciso o impreciso era mi resultado. Pero en Metrología 2 ustedes aprendieron que no necesariamente con la repetibilidad y la reproducibilidad con una desviación estándar, que en ese caso sería la incertidumbre típica estándar, es correcto medir la incertidumbre, porque ustedes aprendieron en Metrología 2 que hay otros muchos efectos o otros muchos valores, otras muchas informaciones. Espérenme, les bajo acá. Entonces, que hay otros muchos valores que me van a cualificar o me van a dar ¿cómo les digo yo? Ese grado de dispersión en el cual mi mensurando o mi magnitud, la que yo determiné, puede estar en un rango de alta confiabilidad y en el cual se pueden encontrar muchos valores verdaderos de ese mismo mensurando o muchas magnitudes verdaderas de ese mismo mensurando y que la magnitud que yo doy, esa media aritmética, representa o puede representar ese valor con un alto grado de confiabilidad y se llama la incertidumbre. ¿Sí o no? ¿Es claro o quedó muy confuso? No, sí, profe. Súper claro. Perfecto. Pero que para medir o para estimar bien la incertidumbre, nosotros teníamos que tener claro cuáles son la incertidumbre típica estándar, la incertidumbre tipo A, la evaluación de la incertidumbre tipo B, cómo yo sé representar o sé, no representar, sino sé reconocer cuáles son los componentes de la incertidumbre tipo B, cuáles son las componentes tipo A de la incertidumbre y cómo yo
puedo tener un alto control de esos componentes, sobre todo de los tipo B, cuando yo voy a medir mi incertidumbre para dar un valor que realmente sea verdadero, que no solamente va a depender ya de la temperatura, la presión, de mis valores, que son componentes tipo A, sino que va a depender de otra información, como por ejemplo la calibración del instrumento, la calibración del material de referencia, de la información disponible. ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe. Perfecto. Entonces, en ese sentido, habíamos visto que cuando nosotros ya tenemos una formación tan alta como la que ustedes tienen, ustedes ya no solamente van a dar un valor eh, representado por una media aritmética, donde ustedes pueden dar una dispersión, sino que esa dispersión ya viene acompañada no solamente por por la componente A digamos, se evalúa con la desviación estándar, sino que ya viene acompañado por las componentes tipo B, que son tener en cuenta esas pequeñas variaciones que me influyen, como son la calibración del instrumento, la calibración de material de referencia, entre otras informaciones que antes no teníamos en cuenta, pero que ellas me dan la capacidad de dar una dispersión lo suficientemente confiable como para expandirla y aún así darla con mucha seguridad, con una alta confiabilidad estadística que permite que yo pueda vender y cobrar por esa magnitud. ¿Es correcto? ¿Es correcto, chicos? Sí, Muchachos. profe. Perfecto. Y de acuerdo a eso, cuando ustedes ya saben hacer el método analítico, hacerlo por medio de un proceso normalizado, ya saben qué equipos se tienen que calibrar, qué equipos se pueden solamente verificar porque no hacen parte o no afectan la medición que yo voy a vender o el procedimiento o el método que yo estoy vendiendo o comercializando de manera directa. Cuando nosotros ya tenemos esa estimación y ya sabemos hasta cuantificar la dispersión de una manera estricta, que se llama la incertidumbre, la estimación de la incertidumbre con su factor de cobertura, nosotros a ese valor le hacemos una cadena ininterrumpida de seguimientos que me relacionan esa medida con una relación de referencia directamente con el sistema internacional y se llama la trazabilidad metrológica. Entonces, nosotros no solamente ya tenemos una calidad cuando hacemos el procedimiento de medición, estimamos su dispersión con una alta confiabilidad, sino que aparte de eso, le hacemos una trazabilidad al sistema de mayor jerarquía que se llama el Sistema Internacional de Unidades y se llama trazabilidad metrológica. Y lo aprendimos a hacer también en Metrología 2. Pero en este momento ya sabemos que son componentes y parámetros de desempeño de mi método de medición. ¿Es correcto? ¿Es correcto, chicos? ¿O no? Sí, profe. Entonces eso quiere decir, chicos, que si nosotros en este momento ya tenemos claro todos estos procesos pues si ya tenemos claro todos estos procesos que acabamos de mencionar, ya sabemos que esta parte que yo les acabé de hablar y que lo aprendimos hasta Metrología 2, hace parte solamente de la componente analítica. Es decir, todo lo que ustedes hacen en la parte analítica mientras están inmersos en la parte de mediciones en un laboratorio. Pero aprendimos que cuando nosotros estamos haciendo control de calidad en el laboratorio, no solamente le podemos hacer control de calidad a los métodos analíticos y a los instrumentos que manejamos para llevar a cabo esos métodos analíticos, sino que la calidad como tal se ve afectada por procedimientos pre, procedimientos post y analíticos. Y en este caso, aprendimos que nosotros nos enseñan, nos entrenan, nos desarrollan muchas habilidades en la parte analítica, pero que muchas veces nos hace falta que nos enseñen que de nosotros también depende en mucha manera la parte de la calidad preanalítica y posanalítica. Es decir, cómo nosotros vamos a reportar, a informar y en tiempos cuánto nos vamos a demorar en informar esos resultados que se obtuvieron en la parte analítica, sino también cómo a partir de la compra de los insumos, de la compra y la gestión de la compra de los equipos, cómo a partir de la parte administrativa me pueden a mí afectar la parte analítica. ¿Lo recuerdan? Sí, profe. Entonces, que cuando yo como
microbiólogo, bueno, ustedes como microbiólogos sacan un mensurando o una magnitud que representa ese mensurando y dan parámetros como confiabilidad, exactitud y precisión. Ustedes no dependen solamente o no pueden dejar que todo les recaiga solamente la parte analítica, sino que para asegurar la calidad del proceso tienen que tener en cuenta todos los tres conceptos o todas las tres etapas del laboratorio. Entonces, en ese caso, venimos a hablar de lo que se llama el aseguramiento de la calidad, que son acciones que permiten asegurar la calidad de todas las etapas del laboratorio y que nos permiten entregar resultados con confiabilidad, exactitud y precisión. Hasta ahí llegó la primera parte y la primera clase. ¿Fue muy confuso lo que hicimos ahorita? ¿O quedó igual o quedó claro, quedó muy confuso? ¿O quieren ustedes preguntar algo? ¿O está correcto? ¿O es claro para ustedes? Esas son las bases. Profe, por mi parte, claro. Perfecto, listo. Entonces, chicos, en este momento son las 3:54. ¿Recuerdan ustedes que descansábamos 15 minuticos, era? ¿O 20 minuticos? No me acuerdo. 15 minuticos y volvíamos a clase. ¿Quieren tener ese descansito o seguimos derecho? Profe, pero para tomarlo ya. No, para tomarlo ahorita a las 4:00 y pico, a las 4:45. 4 No, y... entonces, pues yo digo que sí, no sé los demás. Listo, perfecto. Entonces, ahorita a las 4:45 tomamos el descansito, nos conectamos a las 5:15 y al final, como no nos vamos a demorar tanto, me quedo con los chicos a los cuales no les pude entregar las recomendaciones del trabajo de aseguramiento, ¿listo? Del trabajo de armonización. ¿Es correcto, chicos? Listo, profe. Perfecto. Entonces, yo quiero recordarles que, bueno, en las primeras clases que habíamos visto y habíamos terminado precisamente en esta segunda diapositiva. Ya la ven ustedes, ¿estamos de acuerdo? Porque en esta segunda diapositiva fue donde nosotros ya partimos de lo que se llamaba, lo que aprendimos en metrología 2, que se llamaba control metrológico de los procesos, donde ustedes aprendieron en metrología 2 que no solamente se le hace control a los métodos analíticos, sino se le hace control metrológico a los instrumentos de medición. Entonces uno le puede hacer control al método analítico, le puede hacer control al instrumento de medición, ¿ok? Entonces, es algo que alimenta el hecho de que yo sepa que estoy verificando y que estoy llevando un buen mantenimiento, que estoy haciendo un control de riesgos, tanto en el método analítico como en los instrumentos. ¿Es claro? ¿Fue claro? Muy bien. Entonces, con respecto a todo eso que ustedes ya traen de metrología 1, metrología 2 y que se supone, pues vamos a afianzar y vamos a aprender a controlar, digamos, con un sistema de aseguramiento en esta materia, que ya es más administrativa. Hablábamos de que el control o el aseguramiento o los programas de gestión de calidad son un mecanismo que se utiliza para que ese mismo mecanismo, esa misma estrategia nos deje detectar, reducir y corregir posibles deficiencias analíticas que se puedan tener, que no son solamente, como ya lo aprendimos, no solamente son analíticas, sino que todo lo que puede en la parte preanalítica y posanalítica afectar mi parte analítica. Porque en sí, a ustedes siempre les han enseñado que la parte analítica es como lo principal, pero nunca les dicen, oiga, es que la parte de compras es importante. Es que ustedes tienen que aprender a gestionar, porque si la persona que le compra no le compra un reactivo que debe ser, entonces usted es el que va a fallar en la parte analítica. No. Entonces es aprender cómo a distribuir esos resultados, esas responsabilidades y saber que el sistema de aseguramiento de la calidad es un sistema que me permite detectar, reducir y corregir. Y a partir de una previsión de riesgos, me permite, digamos, eliminar o prevenir esas posibles deficiencias que se puedan presentar. ¿Es claro? ¿Todo con qué? Con la finalidad de aumentar esa confiabilidad que al final en un negocio, en una institución médica, en un laboratorio clínico, lo que va a aumentar es el reconocimiento del laboratorio, porque cuando se hacen procesos de calidad, eso aumenta o da reconocimiento, lo que se conoce como goodwill del negocio, y por lo tanto va a dar un reconocimiento social, no solamente a la institución, sino al laboratorio, y va a permitir que haya más personas que vayan y busquen el servicio, que es lo que se busca en ese caso.
¿Hasta ahí vamos bien? ¿Es correcto? ¿Es claro? Sí, profe. Perfecto. Entonces, en ese caso habíamos recordado que una de las formas que utiliza el sistema de aseguramiento de la calidad son los controles. Son los controles que yo les decía, chicos, yo les voy a manejar los controles en la parte analítica porque muchos de ustedes, digamos, sin ver en sí un sistema de aseguramiento de la calidad, que es esta materia, no vamos a tener como tan claro que hay controles para la parte analítica, que hay cómo controlar que no se compre un instrumento mal comprado, que hay cómo controlar que no se compre un insumo que no se debe comprar o que no me compren un insumo que no me vaya a servir. Hay diferentes formas de aprender a controlar todos esos procesos, pero que es muy claro cuando ustedes se han venido formando en la parte analítica en su formación profesional y ustedes mismos han aprendido que cuando yo voy a hacer una corrida analítica siempre voy a tener una sustancia que se llama material de referencia, que para mí es un control interno y que cuando yo lo paso, ese control no solamente me va a decir si el instrumento puede estar corriendo bien o si el método de medición es correcto y está corriendo bien. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí lo recuerdan, chicos? Chachos. Profe, ¿lo podría volver a repetir, por favor? Gracias. Claro que sí, Andrea Carolina. Ya la primera parte del curso, que fue como la primera clasecita que yo les había dado, que se las volví como a recordar ahorita en estos inicios, en esta primera parte, fue como mostrarles todas las herramientas que ustedes traían de Metro 1 y Metro 2, porque Metro 2, digamos, fue como la más aplicada a la parte analítica, como la más, digamos, fuerte a nivel metrológico de la parte analítica que ustedes debían aprender, que era donde ustedes cogían un método analítico, lo esculcaban, lo validaban, le hacían todo el proceso de calidad, la linealidad, le miraban la precisión, la reproducibilidad, es decir, en Metrología 2 ustedes cogieron y la parte analítica la validaron de una manera metrológica, altamente metrológica, es decir, le hicieron una validación con una jerarquía metrológica alta, porque eso no lo ven en todas las universidades. Hay universidades que ven metrología, pero en algunas universidades la metrología creen que es leerles la norma o que ustedes aprendan a interpretar las normas, pero no que ustedes apliquen esas normas en lo que ustedes hacen en su actor profesional, es decir, que el procedimiento analítico, cómo yo voy a entender cómo hago el procedimiento analítico, etcétera, etcétera. ¿Sí me entienden? Es decir, cómo nosotros no solamente sabemos que existe una norma, sino cómo esa norma se interpreta y se aplica en el actual profesional, en la parte analítica. Eso fue lo que ustedes aprendieron en Metrología 2. Es decir, cogieron, validaron, verificaron, miraron qué método es normalizado, qué método es armonizado, etcétera, 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 y hicieron todo un control metrológico, una trazabilidad metrológica y estimaron incertidumbre. ¿Sí fue así o no fue así? Entonces ya si ustedes ya tienen ese conocimiento y todo ese bagaje de Metrología 2, donde ustedes afinaron toda la parte analítica metrológica de ese método analítico o de esos métodos analíticos, siendo uno, cuando ustedes hacen muchos métodos analíticos, ya venimos aquí a aseguramiento de la calidad, a entender que el aseguramiento de la calidad o la gestión de la calidad no es sino, es un mecanismo que nos permite no solamente hacer eso que ustedes hacen en la parte analítica, sino es un mecanismo que nos permite como detectar esos posibles deficiencias o errores que podamos cometer antes de seguir haciendo o de llevar a cabo el procedimiento completo. Eso cuando no estamos refiriéndonos sino a la parte analítica nomás. ¿Es claro? ¿Es claro? ¿Es claro, chicos? Sí, profe. ¿O los confundí? Muchachos. Chicos, ¿tienen problemas de escucharme, chicos? No, Es profe. claro, gracias María Magdalena. Entonces eso quiere decir, chicos, que
lo que yo les quiero decir es, y lo que les traté de enseñar en la segunda clase de esta materia, cuando empezamos a ver, es que ustedes siempre, y en eso me regía en esta, que fue la que terminó la primera clase y empezó la segunda, que era lo que yo les decía, a ustedes en su formación profesional les han enseñado que todo es la parte analítica, es decir, cómo tienen que medir, cómo tienen que hacer, cuál es el control analítico, cómo lo tienen que llevar a cabo, que ese control analítico, cómo les deja detectar posibles errores y que ya con el posible error que ustedes detectan, ustedes ya saben si tienen que seguir desarrollando el procedimiento o paran para no perder para no perder la corrida o lo que están haciendo analíticamente. Hasta ese momento en Metrología 2 nos encargamos de pulir metrológicamente todo, hasta la parte metrológica de la parte analítica, que es la formación dura que ustedes reciben durante su formación. Ahora sí me queda un poquito más claro lo que les acabo de decir, ¿o no? Sí, profe. Pero en gestión y aseguramiento de la calidad, porque ustedes ven aseguramiento de la calidad y buenas prácticas, lo que yo o lo que les queremos dar a entender es que el aseguramiento de la calidad de un proceso en una institución, digamos, de laboratorio clínico o médico, donde se tenga inherentemente un laboratorio clínico, no depende solamente de la parte analítica, sino que depende de la parte posanalítica y de la parte preanalítica, es decir, de todos los procesos pre y post que me pueden afectar la parte analítica. Yo puedo ser muy perfecto en la parte analítica, puedo ser el mejor, ¿cierto? Como dicen por ahí, puedo ser el mejor mundial, como decía la profesora Esperanza Arenas, pero si yo en la parte preanalítica no tengo una buena base, un buen soporte, no me compran unos buenos insumos, unos buenos instrumentos, o en la parte posanalítica esto está perfecto y en la parte posanalítica fallamos, no vamos a tener confiabilidad, exactitud y precisión, que es lo que necesita el mercado para darme a mí un goodwill o un reconocimiento público y social que va a hacer que mis procesos sí se puedan vender o sí se puedan o tengan un valor. ¿Es claro lo que les acabo de decir? ¿Ya quedó más claro? Sí, profe. Entonces, para que eso pase, yo les decía que eso se llama asegurar la calidad y para eso hay que hacer unas acciones. En ese caso, ya venimos a entrar a lo que realmente se llama aseguramiento de la calidad, que simplemente es un mecanismo que nos permite detectar esas posibles deficiencias antes de que esas posibles deficiencias me puedan afectar económicamente un laboratorio, una institución o un negocio. A ver, hay errores que son suaves, que son simples y que no necesitan ser muy agrestes, no pueden causar, digamos, una quiebra. Pero si nosotros dejamos o no tenemos un mecanismo que nos ayude a detectar, a corregir y a prevenir esas posibles deficiencias, lógicamente eso no nos va a hacer bien económicamente en un negocio o en una institución, puede ser clínica o un laboratorio clínico. ¿Es claro? Entonces, si el aseguramiento de la calidad, la gestión de la calidad, como lo quieran llamar, o un sistema de gestión de calidad, es como un mecanismo que no solamente aplica para la parte analítica, sino para la parte preanalítica y posanalítica. Y yo les dije en un inicio, me voy a basar en los ejemplos de la parte analítica porque es lo que a ustedes les han formado, las habilidades que ustedes les han formado. Pero en aseguramiento de la calidad, lo que queremos formarles es que no solamente esa calidad depende de la parte analítica, sino que depende de la parte pre y posanalítica. Si esas partes pre y post no están interrelacionadas con la parte analítica, igual ustedes pueden ser los mejores, pero eso no se va a ver. O no va a ser una institución de mucho renombre. ¿Listo? Entonces, de aquí en adelante, yo les voy a hablar del sistema de gestión y todo lo que tiene un sistema de gestión, pero me voy a basar o voy a, digamos, a enfocarme en muchos procesos analíticos que ustedes conocen, porque son las habilidades que ustedes les han desarrollado a lo largo de su formación. En ese sentido, nosotros siempre, tanto en la parte analítica como en la parte preanalítica, como en la parte postanalítica, debemos tener controles que me ayuden a detectar esas posibles deficiencias. Por ejemplo, yo debería tener un control que me ayude a detectar si la persona que va a pasar el resultado, que va a enviar el resultado al cliente, puede ser un médico, puede ser un paciente, puede ser un organismo, me está pasando la información a tiempo y la está pasando correctamente. Porque yo puedo estar pasándole los datos correctos
y no necesariamente la parte posanalítica, la parte administrativa posanalítica me está pasando la información como debe pasarse. ¿Es claro lo que les acabo de decir? ¿Es claro? Sí, profe. Entonces, en ese sentido, yo les dije, voy a hablarles de un ejemplo que ustedes tengan dentro de su formación, pero lógicamente estos ejemplos tenemos que, digamos, extrapolar a la parte pre y a la parte posanalítica. Entonces, cuando yo les hablo de que el sistema de aseguramiento es un sistema que me permite prevenir, detectar, corregir posibles deficiencias, estoy hablando de que, por ejemplo, en la parte analítica, que es lo que ustedes formaron, cuando ustedes iban a hacer una corrida analítica o cuando ustedes aprendieron que deben hacer una corrida analítica, ustedes aprendieron que siempre deben pasar primero un control interno. ¿Sí o no? ¿Es claro, es correcto o estoy diciendo cosas que no son? Sí, profe. Entonces, ese control interno es un control que me va a determinar a mí si el equipo está funcionando bien o si los reactivos están bien preparados y me va a dar un criterio a mí que me permite decir, hombre, yo, microbióloga, que son ustedes, no soy yo, ¿cierto? Yo, microbióloga, puedo seguir o no puedo seguir o debo parar porque si sigo no voy a obtener los resultados deseados. ¿Es claro lo que les acabo de decir? Es decir, es un mecanismo que me permite detectar posibles deficiencias y no perder. ¿Es correcto? ¿Es correcto lo que les acabé ¿Es claro o no es correcto? No, es claro lo que les acabé, el ejemplo que les acabé de dar. Sí, profe. Perfecto. Entonces, no solamente existen esos controles en la parte analítica, no solamente está el control interno que me permite a mí como analista decir, no, yo no puedo seguir porque hay algo que no está funcionando, hay algo que debo corregir, hay algo que se debe ajustar, hay algo que debe estar pasando, hay algo que o la muestra no me llegó correctamente, o yo tengo que verificar si la muestra fue bien tomada, que eso es parte preanalítica, pero yo estoy corriendo mis controles, mi mecanismo de detección de posibles deficiencias y me está alertando que no está funcionando. Esos controles no solamente funcionan para la parte analítica, sino que un buen sistema de aseguramiento de la calidad dice que hay controles que deben estar en la parte preanalítica y en la parte posanalítica. ¿Es claro ahora sí? ¿Es claro, chicos? Sí, profe. Claro. Muy bien. Esos controles, si nos enfocamos en la parte analítica, chicos, disculpen. Si nos enfocamos solamente en la parte analítica, pues yo les podría decir a ustedes que generalmente se conocen como materiales de referencia. Si yo me voy a la parte instrumental, yo diría que son calibradores, que es diferente un calibrador a un material de referencia. ¿Es claro eso? ¿Es claro lo que les acabo de decir? Sí, profe. Entonces, una cosa es tener un material de referencia en la parte analítica que me va a ajustar o me va a decir si el equipo está funcionando bien, a un control interno o un material de referencia que yo voy a utilizar para decir si mi método analítico está corriendo bien y puedo analizar las diferentes muestras con ese procedimiento. Entonces, en este caso, en la parte analítica tenemos material de referencia, controles analíticos, pero cuando yo me voy a referir a la parte preanalítica y posanalítica, debo tener controles que no necesariamente son ¿cómo le digo yo? Eso tiene una palabra, espérenme un momentico, lo recuerdo. Que son materiales, es decir, que yo los puedo detectar, los puedo ver, los puedo corregir. No, debo tener un control, que es un mecanismo que me permite decir, hombre, me están comprando malos insumos, esos insumos no me sirven. Entonces ese control me va a permitir a mí decir, no, yo no puedo seguir trabajando y hasta aquí vamos, y eso no puede afectar mi operación porque este error no viene de la parte analítica, sino viene de la parte preanalítica. O por ejemplo, debo tener un control donde me dice a mí, esta muestra fue mal tomada, entonces debe haber una forma de evitar, corregir y evitar que eso vuelva a pasar. ¿Es claro lo que les estoy diciendo? Entonces, el sistema de gestión o aseguramiento de la calidad me debe permitir tener ese mecanismo que me permita evitar que esas cosas pasen. ¿Como cuáles? Como por ejemplo, cuando yo tengo un sistema de aseguramiento de la calidad,
ese sistema de aseguramiento de la calidad que lo han normalizado organizaciones internacionales que han enseñado cómo se hace un sistema de aseguramiento o gestión de aseguramiento de la calidad. Espere que pase la moto, chicos. Ese sistema de gestión lo que me está mostrando a mí, chicos, es que debe haber mecanismos, debe haber formas de evitar que ese tipo de detalles afecten la calidad del servicio. ¿Como cuáles, muchachos? ¿Como cuáles pueden ser esos controles? ¿Cómo pueden evitarse esas posibles deficiencias que se pueden presentar? Cuéntenme ustedes, ya lo habíamos discutido. ¿Cómo yo puedo evitar que me compren mal un insumo? ¿Cómo puedo yo evitar que me compren mal un instrumento? ¿Cómo puedo yo evitar que si yo paso un control, el control no me diga que me puedo equivocar o que el método analítico está mal? ¿O cómo puedo yo evitar que si yo paso mis magnitudes o mis mensurandos correctamente, la persona que informa, que correlaciona la información, la comunique mal, la envíe mal? ¿Cómo puedo yo hacer que eso pase? ¿Qué habíamos hablado en las clases anteriores? ¿Qué habíamos dicho, chicos? ¿No habíamos dicho nada? No habíamos mencionado qué se podía hacer, qué procedimientos se podían tener, qué podía tener una institución para poder evitar que esas cosas pasaran. A ese tipo de procedimientos o estrategias muchas veces le llamamos armonización de procesos. Y ustedes hicieron, digamos, en sí una armonización o empezaron a hacer algunas armonización de algunos procesos. En ese sentido, ustedes ya saben cómo establecer una estrategia de control que evite que yo pueda cometer errores que me afecten la calidad del servicio. ¿Cómo cuáles, chicos? ¿Cómo cuáles, muchachos? Yo les voy a poner un ejemplo entonces, ya que los veo como muy callados. Chicos, digamos que ustedes necesitan recibir unos insumos. Si ustedes necesitan recibir unos insumos para la parte analítica, que es lo más fuerte que en este momento ustedes tienen entrenado, ¿ustedes qué deben hacer para que la persona encargada de la compra de los insumos, que en algunos de los otros hasta de pronto también lo hacen ustedes dependiendo de lo grande o pequeño que sea la institución, cómo deben ustedes asegurarse de que los insumos que les van a comprar son los correctos? ¿Qué deben hacer ustedes? ¿Qué debe haber como mínimo? Muchachos. Espérame, yo miro acá que tengo esto. Ok. Sí, claro, total, Anderson, es perfecto. Ese es uno de los procedimientos de control de calidad que hace parte del aseguramiento de la calidad. Anderson, ¿tú tienes micrófono? No. Entendido. Perfecto, no te preocupes. Anderson me escribió en el chat, chicos, que ustedes lo pueden ver, y él me dice, de pronto para la compra de insumos de calidad adecuados para la medición, se podrían evaluar las hojas de vida de los proveedores. Es decir, yo iría más que las hojas de vida, yo iría más que la experiencia de servicio y de venta que tienen esos proveedores. Por ejemplo, hay laboratorios que son muy reconocidos y que tienen insumos de muy buena calidad y que prestan un servicio postventa muy bueno también, que es algo muy importante que uno debe tener en cuenta. Y dice Anderson, así evitar daños en las muestras a analizar y garantizar buenos resultados. Claro que sí, Anderson. Eso es uno de los detalles que uno debe tener cuando tiene que
pedir que le compren los insumos a ciertos proveedores. Chicos, pero no es lo único que uno puede hacer. ¿Qué pasa si la persona que me está comprando los insumos no tiene la capacitación adecuada? ¿Qué pasa si la persona que está haciendo ese proceso no tiene la información adecuada? O simplemente no tiene la disposición o la actitud adecuada para hacerlo. ¿Cómo nosotros podíamos garantizar que eso pase? ¿Cómo nosotros podíamos asegurar que eso sea así? Ya Anderson me dijo una idea, y es clara y es perfecta. Hola, Laura Daniela Campos, ¿cómo estás? Hola, profe. Sino que se me apagó el PC No mientras te preocupes. Entonces, ¿qué dicen ustedes, chicos? ¿Cuáles son estas estrategias que podemos utilizar no solamente en la parte analítica, estamos hablando de la parte preanalítica? ¿Qué creen ustedes? Profe, conocer bien el método para solicitar los insumos necesarios. También, Andrea, dijiste algo muy clave, conocer bien el método, ¿cierto que sí? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Conocer muy bien el método. Pero ¿qué pasa si tú llegas a una institución y apenas estás ingresando? ¿Qué debes hacer para conocer bien el método? Muy bien, Laura, también. Andrea, ¿qué deberíamos hacer para conocer bien el método? profe, preguntar, porque si no sabemos, pues, cómo solicitar esa información con alguien del laboratorio. Muy bien. Tal vez pedir, no sé, como anteriores cotizaciones también, para ver cómo hacen el proceso. Andrea, pero más que preguntar y que conocer cómo hacen el proceso, tú como microbióloga, si no conoces un método y apenas estás ingresando y ese es el método que te van a asignar, uno de los métodos o el método que te van a asignar, ¿qué debes hacer para poder conocerlo bien? Muy bien, Laura, eso es Capacitarme, profe. muy bien, capacitarnos. Entonces, una de las estrategias que debe tener cualquier sistema de aseguramiento de la calidad es la capacitación del personal. Pero en ese caso, Andrea, tú y Laura tienen muy bien definido que hay que capacitar al microbiólogo, ¿cierto? Al analista. Pero estamos hablando y Laura lo dijo muy claro, estamos hablando de la persona que me compra los insumos. Erika, te escucho. Erika, ¿tienes micrófono? Sí. Bueno, ok. Entonces, pero Laura lo puso muy bien. Laura lo puso muy bien y dice capacitar para la realización de la compra. Perfecto. Yo tengo que hacer un proceso en el cual no solamente me capaciten a mí como analista, sino que yo también capacite a las personas y les diga, oye, mira, es que el mejor kit que me pueden comprar es este. Miren que es por esto, por la calidad de esto, por la diferencia, por los insumos, por la confiabilidad, porque este proveedor me da información. Es decir, no solamente es que me capaciten a mí, sino yo como, por medio de comunicación en sistema de gestión, hago que nos capaciten a toda la cadena de valor que hace que el servicio sea de calidad. Es claro, y lo dijo muy bien Laura y lo dijo muy bien el compañerito Anderson, lo había dicho, donde nos decía él que había que tener la compra de insumos de calidad adecuados para la medición. Pero entonces, ¿yo cómo hago que una persona que me compre los insumos adecuados para esa medición? Entonces, ahí es donde entran todo el sistema de gestión de calidad y yo pienso, no solamente me tienen que capacitar a mí como analista, sino que tienen que capacitar a la persona que compra, tienen que capacitar a la persona para que ella sepa evaluar el tipo de proveedor, como cuando vamos a comprar un instrumento, qué tipo de instrumento, cómo hago yo los pliegos de cotización para que las personas se presenten y me ofrezcan un equipo y así sucesivamente. Es claro, chicos, lo que les quiero dar a entender, es decir, los sistemas de aseguramiento de la calidad son mecanismos que no solamente me evitan que yo me equivoque en la parte analítica, sino que me evitan que haya equivocaciones en la parte pre y post, es decir, todo el proceso, para que todo el proceso sea de calidad.
y que tenga alertas, que me diga, oiga, aquí hay un error, aquí falta algo, aquí está pasando algo. ¿Es claro, chicos? ¿Es claro, muchachos? Muy bien. Entonces, yo voy a suponer que sí es claro, chicos. Entonces, quiere decir que cuando nosotros hablamos de que un sistema de aseguramiento de la calidad es una responsabilidad de la institución o del laboratorio o de la institución clínica, que debe tener un sistema de control de esa calidad que sea interno. Es por eso que a mí, cuando yo tengo un procedimiento analítico, me hacen una auditoría interna y ese auditor interno me va a mirar y me va a verificar y me va a calificar y me va a estimar si lo que yo estoy haciendo está bien. Pero ese auditor interno debe tener un conocimiento sobre ese proceso que yo llevo, que puede ser una persona que haya manejado el proceso anteriormente o que sea una persona que conozca el proceso y no necesariamente lo lleve a cabo, pero que lo conozca bien y que tenga la capacidad de estimar si yo estoy cometiendo algún error. Porque puede pasar que a veces uno hace el procedimiento y se le vuelve tan mecánico que uno empieza a hacer mecánicamente errores. No solamente las cosas bien, sino también a acarrear errores. Entonces, en esas auditorías internas debe la persona tener la capacidad de tener esa sensibilidad de captar esos pequeños procesos mecánicos que para mí se convirtieron en algo muy regular, pero que para él pueden ser corregidos o pueden ocasionar errores. ¿Es correcto lo que les acabo de decir? ¿Es claro? ¿Es claro? Muchachos. Muy bien, Anderson, gracias. Eso quiere decir, chicos, que si yo estoy hablando, por ejemplo, en esta diapositiva, de un sistema de aseguramiento de la calidad, no solamente de los procesos analíticos, y estamos hablando, por ejemplo, del que me compra los insumos, yo como, por ejemplo, evito que esa persona se acoja a ciertas familiaridades con los proveedores y le compre simplemente a un proveedor porque le conviene y no porque sea lo mejor. O, por ejemplo, yo cómo puedo evitar que los proveedores empiecen a darle detallitos a la persona que me compra y entonces ella prefiera por esos detallitos comprarle a cierto proveedor y no al que tiene mejor calidad. ¿Cómo puedo yo evitar que esa personita que nos compra los insumos o que ese departamento de compra de insumos sea lo perfectamente ético como para que cualquier proceso no ético o digamos de no confiabilidad afecte el resto del proceso del laboratorio? ¿Cómo lo podríamos hacer, chicos? ¿Cómo creen ustedes? ¿Qué control podríamos utilizar? Porque ahí ya no estamos en la parte analítica. Ahí estamos en la parte pre y podríamos estar en la parte post. ¿Qué creen ustedes, muchachos? Ay, 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 ay. ¿Qué creen ustedes, chicos? Ah, chicos. Ah, muchachos. Nada, todos calladitos. ¿Cómo podríamos nosotros hacer que una persona no se deje, por ejemplo, influenciar? Les voy a contar algo que puede pasar en muchas empresas grandes de este país. Hay empresas que tienen contrataciones supermillonarias. Por ejemplo, Isagen, ISA, Empresas Públicas de Medellín, Ecopetrol. Ah, muy bien. Una auditoría, no solamente una auditoría hace parte de ese proceso. Pero muy bien, Anderson. Gracias por ese aporte. Sí, yo debo auditar ese proceso. Y a ese proceso, por ejemplo, la norma 17025-2017, la última versión, nos enseña que no se puede faltar a la confidencialidad. No se puede faltar a la confidencialidad y no se pueden hacer mal manejo de datos. Y eso se llama la ley 1581 de manejo de datos, en los cuales yo no puedo, por confidencialidad, empezar solamente a clausurar o a manejar cierta información, sino que debo ser, ¿cómo se dice?
En la norma 17025 lo dice claramente, yo debo ser muy equilibrado, debo ser no sesgado, ¿ok? No sesgado. Entonces, en ese caso, una auditoría me ayuda, pero Anderson, una auditoría es una estrategia que no se pasa todos los días. Es decir, es una estrategia que si una persona quisiera hacerlo, lo cumple durante la auditoría, pero no lo cumpliría. ¿Cómo haríamos para que, bueno, aunque en la auditoría se detectan ese tipo de casos, pero digamos que la auditoría lo detectó, ¿qué herramienta deberíamos practicar, implementar para que eso no vuelva a pasar o para que no pase? Ah, chicos, si no les doy los ejemplos con la parte analítica y esos ejemplos los planteamos en la parte analítica y ya viéndolo en la parte analítica, luego los extrapolamos a la parte preanalítica o a la parte postanalítica. Anderson dice una auditoría, claro, a ustedes como analistas les van a hacer auditorías, entonces le van a decir, mira, yo creo que acá debe mejorar este proceso, por ejemplo, aquí podrías inyectar antes, aquí podrías limpiar después, aquí podrías utilizar otro. ¿Cada cuánto debería realizar una auditoría interna? Es una muy buena pregunta. Normalmente se dice que nosotros deberíamos realizar auditorías externas como mínimo una vez cada año. ¿Listo? Entonces la pregunta es, yo hago una auditoría interna, Laura, y está determinado así en los sistemas de gestión de calidad para poder mantener el sistema de gestión de manera tal que cuando lleguen las auditorías externas, mi auditoría interna soporte los procesos para que la auditoría externa evalúe bien esos procesos. Si la auditoría externa encuentra muchas inconformidades a los procesos o no conformidades a los procesos, entonces significa que esa auditoría interna o no se hace o no está funcionando. Entonces, si la auditoría externa se debe hacer como mínimo una vez al año, esa auditoría interna yo pensaría que debe tener más de una o como mínimo una vez al año. ¿Sí me entiendes, Laura? Y todos en general. Las auditorías internas normalmente también dependen de la economía o de la, ¿cómo se dice?, del flujo de inversión de la empresa. Es decir, qué tanto músculo económico tiene la empresa para hacer esas auditorías. Les voy a contar por qué. Porque una empresa puede ser muy estratégica y puede decir, yo voy a capacitar a los auditores internos que me van a hacer en la misma empresa las auditorías internas de otros procesos. ¿Qué debe hacer entonces la empresa? Para eso tiene que invertir en que haya una persona que no esté en el proceso, que se capacite en el proceso, que aprenda a manejarlo bien, que se comprometa a la buena comprensión del proceso y que aparte de eso audite ese proceso cuando lo tenga que auditar donde él no es el principal protagonista de ese proceso. Pero entonces eso le cuesta coger un personal, ponerlo en otra función y pagarle para que haga otra función que no es su función principal. Entonces debe haber una correlación entre que él se entrene, se capacite como auditor interno y luego se reciba una certificación que le da la certificación de auditar internamente ese proceso, que es aparte de la capacitación de aprender a manejar el proceso. Luego es otra opción que las empresas a veces utilizan y es para no utilizar a su personal, que es poco, no utilizarlo en la capacitación de una auditoría interna. Lo que hacen es que traen auditores externos que hagan auditorías internas, es decir, cogen personas expertas en los procesos que hacen y le dice, yo quiero que usted me haga una auditoría interna, es decir, que me evalúe internamente cómo estoy, porque voy a tener una auditoría externa y no quiero tener no conformidades en esa auditoría externa, que es la más importante. Entonces, eso le cuesta que le pague a una persona externa o personas externas para que le audite los procesos o el proceso que vaya a auditar. Entonces, eso tiene muchas estrategias y muchas herramientas que ustedes van a aprender y que en la vida profesional van a ver demasiadas. Pero digamos que ya sabemos cómo se realiza. Entonces, yo te devuelvo la pregunta, Laura. ¿Cada cuánto crees tú que se debe realizar una auditoría interna? Y las empresas lo hacen en diferentes periodos, así como el mantenimiento. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensan los demás compañeros? No solamente Laura.
¿Qué piensan los demás compañeros? ¿Ah, muchachos? Chicos, ¿qué debemos hacer? Ya sabemos que debemos capacitar, ya sabemos, Mayerly, sí es posible, cada 6 meses es posible. Yo hacer una auditoría interna cada 6 meses, claro, me ayuda a mantener mi sistema. ¿Qué más, chicos? ¿Posible? Sí, muy posible. ¿Depende de qué? Del flujo de cartera o de la inversión que se ponga en el proceso. ¿Qué más, chicos? ¿Qué otras opciones pueden dar ustedes? Ya Anderson dijo, profe, yo le hago una auditoría interna al proceso. Y haciéndole una auditoría interna, por lo menos como mínimo puedo detectar malos procesos o malas prácticas. Porque aquí ya no solamente vamos a hablar de procesos, sino de malas prácticas. ¿Cierto? Y ya Mayerly me dice, profe, yo la haría cada 6 meses. Pero ¿será lo único que yo puedo hacer? ¿Será que yo puedo tener otra estrategia, por ejemplo, como que la persona que esté encargada de comprar los insumos no dependa de ella sola el proceso, sino que yo tenga 1 o 2 personas a las cuales ella les tenga que pasar los proveedores y le diga, oiga, estudíeme este pliego de peticiones, míreme si está bien, oye, tú como tercera persona, mírame si este proceso está pasando bien, y solamente cuando las 3 personas, que tiene que ser un proceso rápido, autoricen, ella pueda comprar los insumos porque se fijaron en que ella cumple con todos los ítems que el proceso que han definido en la institución se cumple. Entonces eso evita que ella tenga preferencias por un proveedor, que ella sola coja unas preferencias, a no ser de que se corrompa todo el equipo, ¿cierto? Y yo debo tener también estrategias para que eso no pase. ¿Es claro lo que les acabo de decir? ¿Es claro, chicos? Ahora, ustedes también me podrían decir, profe, ¿qué pasa si desde la administración o desde la gerencia, alta gerencia de la institución, deciden que se le debe comprar a un solo proveedor? Entonces, debe haber una forma de que ustedes garanticen que esa decisión no parte de ese personal o de esa persona que es la encargada de hacer eso. Debe haber una forma en que la persona o diga no estoy de acuerdo o diga o se cerciore de que eso quede claro, que no depende de ella el proceso. ¿Es claro lo que les acabo de decir, chicos? Porque es que cuando un proceso, un aseguramiento, un sistema de gestión de la calidad no pasa, debe haber una razón de fondo. Y si digamos que la alta gerencia ha decidido un proceso que afecta a ese sistema de gestión, debe quedar claro que no es por un personal, sino por esa decisión tomada por la alta gerencia. Chicos, ¿es claro lo que les estoy diciendo o es muy raro? ¿O es muy volado lo que les estoy diciendo, chicos? Perfecto, Anderson, gracias. Entonces, en eso seguimos aquí en la diapositiva y dice que cualquier sistema de aseguramiento de la calidad debe ser un sistema que le proporcione a todo el personal información clara de los procesos que él va a llevar a cabo. ¿Para qué? Para que esa persona tome decisiones convenientes, ya sea técnicas, clínicas o administrativas. ¿Ok, chicos? Entonces, en ese caso, yo también los ponía a pensar a ustedes la vez pasada. Yo les decía, chicos, porque cuando la calidad de un laboratorio es bueno, en el laboratorio ni se siente que están aplicando procedimientos de calidad. Por ejemplo, si ustedes están en la parte analítica y ustedes son perfectos en la parte analítica y ustedes no están fallando en nada, digamos que nunca va a haber quejas de la parte analítica, eso pasa como si nada. Digamos, no se siente. Es más, cuando no se siente es que es perfecto. O no que es perfecto, sino que es bueno. Pero yo les hablaba a ustedes qué pasa cuando no se tienen esos procesos de calidad. Cuando cada vez que ustedes hacen un proceso analítico les están llegando quejas, no, es que hicimos una comparación y realmente lo que ustedes nos entregaron no sirve para nada, no es el valor difiere mucho de lo que estábamos esperando. Realmente nos dimos cuenta que el servicio de ustedes no es correcto. ¿Qué pasa cuando la calidad no es buena? Ya hemos definido, cuando la calidad no es buena, es imposible de ignorar. Es algo que va a poner problemas, ataduras, paros, stop en todas las partes del proceso. ¿Es claro lo que les acabo de decir, chicos? Y en ese sentido es cuando nosotros nos damos cuenta por qué
por qué se comienza en esta última década o en esta última 2 décadas del tiempo, se ha venido insistiendo tanto en que todas las instituciones, en todos los laboratorios, sobre todo clínicos que tienen un impacto en la salud de la población, tienen que tener un sistema de gestión. En ese sentido, chicos, imaginen que yo tuve una reunión con una persona del Instituto Nacional de Metrología y con esa persona hablábamos y decíamos, ¿qué tan importante es esto? Que en el país, de los laboratorios que son más o menos laboratorios clínicos que se tienen un estudio y son más de 3.843 laboratorios clínicos en el país, solamente hay 3 o 4 laboratorios clínicos acreditados en el país. ¿Qué significa acreditado, chicos? No solamente que pueden pagar la acreditación, sino que son tan confiables, tienen sus procesos totalmente normalizados y un sistema de gestión de calidad lo suficientemente bueno que pueden acreditarse. Y que esa acreditación les hace que ellos puedan cobrar de una manera excepcional todos los servicios. Hace que algunos países, algunas instituciones solamente contraten con ellos porque son acreditados. ¿A ustedes les parece que Colombia, con 3.843 laboratorios, tenga solamente 4 o 5 laboratorios acreditados en el país? Eso es una medida, ¿creen ustedes que es buena, mala, insuficiente? Ahora muchos de ustedes me dirán, profe, pero es que un laboratorio no necesariamente tiene que estar acreditado para ser bueno. Por ahora no, chicos, pero según lo que yo estoy escuchando, es obligatorio ahora. Es obligatorio acreditarse para poder garantizar la calidad de los procesos. Y en este momento en el país solamente hay, si mucho, según la información que recogimos, solamente habían 4 en el 2019, ahorita creo que hay 5 o 6, pero son 3.843 laboratorios, contando laboratorios pequeños, laboratorios muy pequeños, laboratorios semi pequeñas y grandes empresas. Entonces, es bastante. Y es aún bastante lo que hay que hacer en el país. ¿Es claro lo que les estoy tratando de dar a entender en este momento? ¿O es muy complicado, chicos? No, profe, está claro. Exacto. Entonces, en ese caso, si yo me voy, por ejemplo, a que hay procedimientos, hay guías, y ustedes dirán, profe, pero es que cuando yo voy a implementar un proceso de gestión de la calidad, no, muchachos, en este momento hay una cantidad de información en el ambiente donde ustedes pueden, digamos, contratar una empresa que les ayude a asegurar la gestión de calidad, donde hay personas o empresas que capacitan el personal para que lo implementen, donde hay formas de que usted diga como empresario o como dueño de laboratorio o como institución de laboratorio que voy a capacitar el personal para que implementen un sistema de gestión de la calidad. Y no necesariamente, como dicen muchas personas, profe, es que el laboratorio puede ser muy bueno, pero no estar acreditado porque es que la acreditación cuesta. Pues resulta que como en el país no se ha logrado tener esa confiabilidad, se está obligando a que la gente ya empiece a ser obligatorio que todos los laboratorios, sobre todo clínicos, que tienen un impacto en la salud de la población, sean acreditados, chicos. Entonces, dime. Por ejemplo, los laboratorios de la CPS, pues que tienen tanta gente, no deberían ser como obligatorios de acreditación. Total. En este momento se está optando porque todos los laboratorios, sobre todo los laboratorios clínicos, sean acreditados todos, y se va en este momento a determinar o se van a hacer procesos para que los no acreditados se puedan acreditar o puedan de una manera lograr esa acreditación. Porque en el país, lógicamente, no podemos desconocer que al país le falta desarrollo, ¿cierto? Entonces, tampoco podemos desconocer que se puede cerrar porque se afecta gran parte del trabajo laboral, del talento humano en la parte laboral, se afectarían muchas cosas. Entonces, el país tiene que coger estrategias para que eso pase. Listo, chicos, pero eso sí se está empezando a implementar. ¿Ok? Muchachos, ¿quedó claro hasta aquí? Hasta aquí empezamos ya lo que es un sistema seguramente de calidad, pero que no solamente depende de la parte analítica, sino que deben haber estrategias, como ustedes ya lo tienen claro, como por ejemplo las auditorías, las capacitaciones, unas estrategias que eviten que haya procesos insuficientes o anómalos. ¿Es claro, chicos?
Sí, profe. ¿Con Sí, qué profe. fin? Gracias, Andrea, gracias, Laura. ¿Con qué fin? Con que la calidad sea buena. Es decir, que todos los procesos en el laboratorio fluyan y que puedan ser invisibles. Lo triste de la calidad, chicos, es lo que nosotros decimos los que somos metrólogos o que nos encargamos de calidad. Decimos que lo triste es que cuando la calidad es muy buena, es ignorada. Es decir, es invisible. Nadie piensa que es por la calidad, nadie dice, oiga, este proceso está fluyendo muy bien. Se reconoce sí a nivel administrativo, pero cuando es mala, chicos, ahí sí es un proceso o una característica que se hace de notar impresionante. Tanto que creo yo que fue con ustedes que llegamos a la conclusión de que si no se mejora, puede llevar a la quiebra a cualquier institución. ¿Listo, chicos? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente, para que no nos quede el video tan largo, vamos a parar el video acá, volvemos a las 5:15, nos conectamos a las 5:15, yo no me voy a retirar, simplemente voy a apagar el micrófono y empezamos a grabar la segunda sección a las 5:15. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Perfecto, chicos, entonces a las 5:15 volvemos a esta misma aula de grabación. ¿Listo?